Number 7. Punto número 7. I just threw this one in here. I threw this one in here because I've actually heard this before. Oye, este punto número 7 lo puse aquí porque lo he escuchado. You en may otros not lugares. you may not have this problem so much here in Nicaragua. Ustedes aquí en Nicaragua tal vez no tengan este problema. We have a group in the United States that go by the name of Family Integrated Churches. Nosotros en los Estados Unidos tenemos un grupo que va por el nombre de las iglesias de la familia integrada. Even though this may not be so much of a problem here in Nicaragua, you guys have the internet, so you may very well be aware of this group of churches. Y tal vez esto no sea un problema predominante aquí en Nicaragua, pero como tenemos el internet, tal vez algunos de ustedes conozcan de estas iglesias. For a season, Paul Washer was doing a lot of preaching for the Family Integrated Churches. Por una temporada, el hermano Paul Washer estaba haciendo muchas prédicas en este movimiento de la iglesia de la familia integrada. One of my fellow elders told me that he came across this. Paul would regularly ask people from those churches, when did God save you? So, uno de mis copastores compartió conmigo que él escuchó que Pablo, el hermano Pablo Washer, cuando estaba dando estas prédicas en este grupo de la iglesia integrada, de la familia integrada, le preguntaba a las personas, ¿cuándo te salvó Dios? ¿Cómo fue tu salvación? And Paul heard this answer more than once. Y entonces el hermano Pablo escuchó esta contestación más de una vez. Well, we began homeschooling in 2007. Bueno, nosotros comenzamos la escuela en el hogar en el 2007. That is a bad answer. Y eso es una mala respuesta. Salvation is not equal to homeschooling. La salvación no es igual a la escuela en el hogar. But listen to people. When you ask them, tell me about when God saved you. If they say anything like, well, I came to the Doctrines of Grace in 2006, or we started homeschooling in 2001. Escuchen a las personas. Cuando usted le pregunta, háblame cómo fue cuando Dios te salvó. Y la contestación es, bueno, yo vine a la Doctrina de la Gracia en el 2001, o comenzamos la escuela en el hogar en el 2007, o tuve esta emoción en el 2008. Those are the kind of answers that ought to put us on red alert. Something's wrong. Esas son los tipos de preguntas que nos deben de poner nosotros en alerta roja. Aquí hay algo que no está bien. So let's go to number 8. Vayamos al punto 8. Number 7 was true salvation is not found in homeschooling. O sea, el punto número 7 fue la salvación verdadera no se encuentra en la escuela en el hogar. Número 8. Number 8. True salvation is not physical healing. La salvación verdadera no es sanación física. This is another problem. Este es otro problema. I can't tell you how many times you hear people say this. No puedo contar la cantidad de veces que he escuchado a la gente decir esto. Tell me about your salvation. Dime sobre tu salvación. Well, I was sick and God healed me. Y la contestación es, bueno, yo estuve enfermo y Dios me salvó. That is so common. Eso es bien común. I should have died. Yo debí de haber muerto. The Lord healed me. El Señor me sanó. End of testimony. Y se acabó el testimonio. It's like, is that all? ¿Eso es todo? But see, again, it comes back to this whole idea. Well, God was kind to me and healed me, therefore I've got to believe everything's okay. Entonces, esa contestación vuelve otra vez a esa idea que estábamos hablando anteriormente. Dios se compasió de mí, es bueno conmigo, me ha mostrado caridad, por ende todo entre Dios y yo debe estar bien. But God's goodness manifest to us in healing does not mean we have salvation. Pero la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas a través de su bondad, de las cosas que Él nos da, no es igual, no se traduce a salvación. God might use it to lead to my salvation, no question about that. Dios lo puede usar
para llevarme a mi salvación. No hay pregunta, no hay duda sobre eso. But physical healing is not salvation. Pero sanación física solo no es salvación. What's probably, I mean, here's a classic example of this in our Bibles. ¿Cuál es un ejemplo clásico en nuestras Biblias sobre esto? 10 lepers came to our Lord. 10 leprosos vinieron a nuestro Señor. How many were saved? ¿Cuántos fueron salvos? One. How many were healed? ¿Cuántos fueron sanados? 10. And it's interesting that our Lord really does say to the one Samaritan leper who came back healed, He says, your faith has saved you. Y es interesante cuando vemos que Jesucristo le dice al leproso que regresó, le dice, tu fe te ha salvado. That account's found in Luke 17. Eso se encuentra en Lucas 17. And sometimes it's worded so that it sounds like your faith has healed you. But Jesus is actually saying, your faith has saved you. Y muchas veces se traduce como que suena que es tu fe te ha sanado. Pero lo que Cristo está diciendo en realidad en el original es tu fe te ha salvado. 10 were healed, 1 was converted. 10 fueron sanados, 1 fue convertido. God heals people all the time. Dios sana a gente todo el tiempo. God's responsible for the health in every single person, every minute of every day. Dios es responsable por la salud de cada individuo en el mundo en cada minuto de su vida. Our health may get better, may get worse. Nuestra salud puede mejorar o puede empeorar. May get better again. God may heal us. Y se puede poner mejor otra vez y Dios nos puede sanar. But if God heals us, that's an expression of His kindness. That is no guarantee of salvation. Pero si Dios nos sana, eso es una expresión de su bondad, pero no es una garantía de nuestra salvación. Number 9. Punto número 9. This is a big one. Este es una muy importante. True salvation is not found in baptism. La salvación verdadera no se encuentra en el bautismo. So we ask somebody, when were you saved? So le preguntamos a alguien, ¿cuándo fuiste salvo? Well, we began homeschooling in 2003. Bueno, comenzamos la escuela en el hogar en el 2003. Or we came to the doctrines of grace in 2009. O llegamos a la doctrina de la gracia en el 2009. Those are bad answers. We've already dealt with that. Esas son malas contestaciones, ya hemos lidiado con ellas. I was healed. Yo fui sanado. That's a bad answer. We've already dealt with that. Eso es una contestación errada, también hemos But this is lidiado con another eso. big one. People say, well, I was baptized at such and such time. Pero esta es otra muy común. ¿Cuándo fuiste salvo? Bueno, yo fui bautizado en tal fecha. Now, baptism. We probably need to think about baptism a little bit. Probablemente necesitamos pensar y dialogar sobre el bautismo un poquito. Think about the statements that are said about baptism. Piensen sobre las declaraciones que se hacen sobre el bautismo en la Biblia. What did Peter say on the day of Pentecost? ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? Acts 2:38. Hechos 2:38. What did he say? ¿Qué dijo Pedro? Right? 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. What does it say? ¿Qué dijo? Arrepentíos, repent. And baptize. And what will happen? And what will happen? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará si te arrepentís y te bautizas? ¿Qué pasará? Dijo Pedro. For the forgiveness of your sin, para el perdón de los pecados. So what do you think? Do we have to be baptized in order to be saved? So, ¿qué piensan? ¿Necesitamos ser bautizados para poder ser salvos?
What say you? Dicen que no, they say no. What do you do with that? So, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo? Explain it. Explain it. I want you to explain it. Yo quiero que ustedes lo expliquen. Pero alguien puede, Dios le puede permitir o puede arrepentirse antes de justo en el momento que está para morir. Muere y no se bautiza y puede ser salvo. No necesito ser bautizado y salvo de Dios. So, the Lord can grant someone repentance right before they die, and they repent and they're saved, and they didn't get baptized. So why do you think Peter included baptism in there? So, ¿por qué creen que Pedro incluyó el bautismo en esto? Aparentemente la audiencia creyó en la predicación que había hecho Pedro. Pedro había predicado a Cristo. Entonces la audiencia creyó esa predicación y cayó convicción en ellos. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Entonces lo que ellos están haciendo es haciendo la fe. Entonces lo que Pedro está pidiendo es que se arrepientan. Entonces ahí nosotros podemos ver el principio de lo que es el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y esas cosas nos llevan a un paso que es el bautismo, pero el bautismo no es algo que nos salva en sí mismo. So he's saying that we can see here, it seems like the reaction of the people is because they come to our repentance and they come to a faith. So they're asking, so what do we do now? So he's telling them, well, repent and baptize. So he's explaining them, you repent, you believe, now obedience, get baptized. Obedience, be baptized. Does baptism save you? So, sé obediente y bautízate. So, la pregunta es, ¿el bautismo te salva? Does Peter say that baptism saves us? ¿Dice Pedro que el bautismo nos salva? I think he does. 1 Peter chapter 3, we should probably look there. Primera de Pedro 3. Marcos 16:16 dice algo similar, ¿verdad? Pero nos aclara. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. In Mark Deja 16:16. claro que Yeah. la lo que te salva es lo que crees, no la acción de bautizarse. El bautismo es un testimonio, lo que estaba diciendo Pedro. Si tenés fe, demostrarlo a través de este acto de obediencia. No estaba equiparado, no estaba complementando la fe con la obra en sí del bautismo. So there we can see that it's not complementing the salvation with the action of baptism, but believe, therefore be baptized. And if you don't believe, you're damned. Y si no crees, eres maldito. But they don't carry baptism over to the second part of the verse. But let's look at 1 Peter 3. Vayamos a primera de Pedro 3. Because it does say that baptism saves us. And we need to be honest with Scripture. Porque primera de Pedro 3 sí dice que el bautismo nos salva y tenemos que ser honestos con las escrituras. By the way, you do know that Ananias, remember Ananias? The one that came to Paul after Paul's conversion? ¿Se acuerdan de Ananías, el que vino a Pablo después de la conversión de Pablo? He said to Paul, "Rise and be baptized, washing away your sins." Él le dijo a Pablo, levántate y sé bautizado para que se laven tus pecados, Calling on his name. llamando en el nombre de Jesucristo. Don't you love that? No aman eso, no ven qué maravilloso es eso. The New Testament, I'll tell you this, and we all get the feeling of this. The New Testament is not afraid to bring baptism real close to salvation. El Nuevo Testamento no tiene temor de traer al bautismo bien cerca a la salvación. But let's look at Peter. So, veamos 1 primera de Peter Pedro. chapter 3, Primera de Pedro 3, verse 18 through 22. Let's just read that. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En él
cual también fue, perdón, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él está sujeto, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. So, verse 21. So, versículo 21. Verse 21 says, baptism, which corresponds to this, now saves you. Versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. We don't have time to stay here for long, but let's consider several things. No tenemos mucho tiempo para dedicarle a esto, pero consideremos estos puntos. First, it doesn't just say baptism saves us. It says baptism which corresponds to this saves us. So, primero, no solamente dice que el bautismo nos salva, sino que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. It corresponds to what? ¿Que corresponde a qué? What does it correspond to? ¿A qué corresponde? No. Right before this, it's dealing with Noah and the ark and the flood. Entonces, está lidiando con Noah. En el versículo anterior está lidiando con Noé, el arca. Baptism corresponds to that. So, el bautismo que corresponde a eso. Which means there's some parallels here between baptism and the ark in those floodwaters. So, entonces lo que significa que hay un paralelo aquí entre el bautismo y lo que sucedió en el diluvio con el arca. And in verse 21, Peter says, look, I'm not talking about the removal of dirt. Y en el versículo 21, Pedro nos está diciendo, no estoy hablando de quitar inmundicias de la carne. I'm not saying getting wet in water saves you. No estoy diciendo que mojarte en agua te salva. He says, what it is about baptism that saves you is this. Entonces, lo que está diciendo que lo que hay en el bautismo que te salva es esto. It's an appeal to God. Es cuando imploramos a Dios. Peter is not saying baptism saves you, not faith. Entonces, Pedro no está diciendo que el bautismo te salva, no la fe. He is saying that our faith is expressed in the baptism. Entonces, lo que está diciendo es que nuestra fe es expresada en el acto del bautismo. The only hope of Noah and those other 7 souls in the midst of those judgment waters was that ark. La única esperanza que tenía Noé y las otras 7 almas que estaban con él era esa arca. When you put the believer down in those waters of baptism, those waters symbolize death. Cuando tú pones al cristiano, lo sumerges en esas aguas simbolizan muerte. Those waters that covered this earth were death. Esas aguas que cubrieron esta tierra en ese diluvio era muerte. Their salvation was found one place, in that ark. Y la salvación de ellos fue encontrada en un solo lugar y fue en esa arca. The appeal to God, the expression of faith to God is this, that just as this symbolizes my death, my hope is found in Christ rising from the dead. And if you keep going, that's exactly what we have. Through the resurrection of Jesus Christ. Entonces, el clamor de nosotros a Dios, mientras vamos a las aguas del bautismo, es esa fe en Cristo, que Él nos muestra un poco más adelante, la que nos salva, no el hecho de sumergirnos en las aguas. You know what you find in the early church? You find that there was no gap
between when they believed and when they got baptized. Ustedes ven lo que encontramos en la iglesia primitiva, es que no existía un tiempo entre el momento en que la persona era salva y la persona se bautizaba. In today's churches, we may catechize people, we may put them in beginner classes before they get baptized, but that was not the case in the early church. En nuestras iglesias, en nuestros tiempos, tal vez le damos un curso, los hacemos que cojan un catecismo antes de bautizarlos, pero ese no era el caso en el tiempo de la iglesia primitiva. Paul, you got baptized on the Damascus Road, arise, get baptized. Pablo, ¿te bautizaste en el camino de Damasco? No, levántate y sé bautizado. 3,000 people converted on the day of Pentecost, baptize them. 3,000 personas fueron convertidas en el día de Pentecostés, bautícese. In the New Testament, it seems like the first expression of their profession was done in baptism. So, el sentir que tenemos en el Nuevo Testamento es que la primera expresión de fe de un creyente era el bautismo. And what it is if we know the meaning, it's expressing to God the same way that they were protected in Noah's day in that ark. So by the resurrection of Jesus Christ, I'm coming up out of the grave. So, lo que está expresando, si conocemos el simbolismo del bautismo, de acuerdo a lo que vemos aquí en Pedro, lo que está expresando es que de la misma manera que estas personas salieron del diluvio en vida, protegidos en esa arca, igual nosotros estamos expresando a través del bautismo que en la muerte de Cristo vamos a tener vida. Father, I trust you that the same way they were taken into the ark and saved, you've taken me into Christ, and I'm one with Him. He came out of the grave, and as it's symbolized in these death waters here, I'm coming out. For real. Not just out of these waters, I'm coming out for real. So, Señor, yo creo que al igual que el simbolismo de que estas personas entraron en el arca y sobrevivieron y salieron de esas aguas vivas, de la misma manera, en este bautismo yo estoy simbolizando que tú me has puesto a mí dentro con Cristo. Cristo es mi arca y de la misma manera que Él murió y resucitó, de esa misma manera tú me vas a dar vida a mí y es de verdad, es real esta vida. Now the Catholic Church would say baptism washes away original sin. Entonces la Iglesia Católica diría, el bautismo lava del pecador el pecado original. Mormons believe you have to be baptized. Los mormones creen que debes de ser bautizado para ser salvo. We believe we're commanded to be baptized. Nosotros creemos que tenemos una ordenanza de ser bautizados, But we would not equate it with salvation. pero no decimos que es salvación. Why? ¿Por qué? 3 primary reasons. 3 razones principales. One, we got people in the New Testament getting baptized who weren't saved. 3 razones principales. Primero, porque tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que fueron bautizadas y no eran creyentes verdaderos. Can anybody give me an example of I give- somebody we know for a fact they were baptized and Peter said, you're going to perish? ¿Alguien le puede dar el ejemplo de alguien que sabemos a través de la Escritura que fue bautizado y Pedro le dijo, tú no vas a ser salvo? Simón el mago. Simón el mago. Simon the magician. That's one reason why we don't equate salvation with baptism, because there are those who get baptized who are not truly saved. Entonces, eso es una de las razones por la cual nosotros no tomamos y decimos que el bautismo es igual a salvación, porque hay muchos en las Escrituras que podemos ver, ejemplos en las Escrituras que podemos ver que fueron bautizados y no eran verdaderamente salvos. The second reason we don't equate baptism with salvation is because there are those in the Bible who didn't get baptized and got saved. La segunda razón por la cual no decimos que ser bautizado o el bautismo es igual a salvación es porque hay aquellos en las Escrituras que realmente fueron convertidos pero no fueron bautizados. Now, see, your minds all run where? Todas sus mentes corrieron ¿a dónde? Thief on the cross, El ladrón en la cruz, probably. probablemente. But let's let them run in another direction. Pero permitamos que corran en otra dirección. What about all the Old Testament saints? ¿Qué tal de todos los santos del Viejo Testamento? How was Abraham justified? ¿Cómo fue Abraham justificado? He was never Él baptized, nunca fue bautizado. and he was justified before he was circumcised Y él fue justificado antes de ser circuncidado by faith. por fe. The thief on the cross,
this day you'll be with me in paradise. El ladrón en la cruz, este día estarás conmigo en el paraíso. You see, the thing that we find in Scripture is men and women have been saved the same way, whether Old Testament or New Testament. O sea, lo que vemos en la Escritura es que los hombres y las mujeres han sido salvadas de la misma manera en el Nuevo Testamento que en el Viejo Testamento, By faith. por fe. Abraham is the father of faith. Abraham es el padre de la fe. We are true children of Abraham's by faith. Nosotros somos hijos verdaderos de Abraham por la fe. Now, the third reason that we would not equate baptism with salvation is this. Y el tercer punto por el cual no decimos que el bautismo es igual a la salvación, Scripture specifically says, if you don't repent, you will perish. porque la Escritura específicamente dice que si usted no se arrepiente, usted perecerá. If you don't believe in Jesus Christ, you're under condemnation. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, estás bajo condenación. Scripture never gives us one of those absolute statements with regards to baptism. La Escritura nunca nos da una de esas declaraciones absolutas con referencia al bautismo. So we do not want to equate baptism with salvation. O sea, no queremos decir, no queremos cometer el error de decir que el bautismo es igual a la salvación. Yes, baptism symbolizes a bunch of things. Sí, el bautismo tiene mucho simbolismo. It symbolizes washing. So that Ananias could say, Paul, arise and wash away your sins. Y simboliza el lavado. Por eso Ananías le pudo decir a Pablo, levántate y bautízate, lava tus pecados. But we know it's the blood of Christ that's effectual in washing away sins. Pero nosotros sabemos que es la sangre de Cristo la que en realidad lava nuestros pecados. Baptism may symbolize the washing, El bautismo tal vez simbolice ese lavamiento, but the thief on the cross did not need that to go spotless into glory. pero el ladrón en la cruz no necesitaba eso para poder entrar en gloria limpio de sus pecados. He needed the merits of Christ alone. Él lo que necesitaba eran los méritos de Cristo solamente. Number 10, Punto número 10. true salvation is not joining a church and becoming a member of a church. La salvación verdadera no es serse miembro de una iglesia. We might also say it's not attending a church. Y podemos añadir, no es atender una iglesia. Salvación verdadera no es atender una iglesia. Much of the world equates going to church with being a Christian. La gran mayoría del mundo dice estiman que si vas a la iglesia eres cristiano. I have asked people, are you saved? Yo le he preguntado a las personas, ¿eres salvo? I've been told answers like this. I'm a deacon. Y he recibido contestaciones como esta, soy un diácono. I sing in the choir. O canto en el coro. When somebody answers the question, are you saved, with those answers, again, that's bad. Cuando alguien contesta esa pregunta, ¿eres salvo? Con ese tipo de contestaciones, nuevamente, eso es peligroso, eso está mal. They're putting their trust in the wrong place. Están poniendo su confianza en el lugar equivocado. I mean, a quick look at Scripture shows us that bad people come into the church all the time. Porque podemos discernir inmediatamente a través de las escrituras que malas cabritos, personas inconversas, vienen a las iglesias. False teachers come into the church. False brethren come into the church. Those that are called antichrist come into the church. Aquellos que son llamados anticristo vienen a la iglesia, profetas falsos vienen a la iglesia, hermanos falsos vienen a la iglesia. What we basically have this parable about the wheat and the tares. Y tenemos una parábola del Señor que dice de las hierbas malas y las hierbas buenas. What does the wheat represent? ¿Qué representa la hierba mala? True Christians. And what are the weeds? What are they? They've been planted by an enemy. So, la hierba buena representa al verdadero cristiano, la hierba mala representa los que han sido plantados por el enemigo. You see, the devil plants seed in the church just as much as God does. Ven,
el diablo planta sus semillas o sus hierbitas, al igual que Cristo lo hace en la iglesia. The authors of Scripture, take the Apostle Paul. He doesn't look at people in a church and automatically assume that because they're in the church, they're okay. Los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, él no mira a la iglesia y porque una persona está en la iglesia inmediatamente asumen que ellos están bien. He says to the Corinthians, examine yourself to see whether you're in the faith. Él le dice a los corintios, examínense a sí mismos a ver si están en la fe. He doesn't say, no need to examine yourself. You go to church, so you must be saved. Él no dice, no tienes necesidad de examinarte a ti mismo porque vas a la iglesia. No, examine yourselves. Él le dice, no, examínate. Going to church doesn't guarantee anything. Ir a la iglesia no te garantiza absolutamente nada. Think about Judas. Piense sobre Judas. I mean, Judas, he was in the innermost circles with Christ himself, but that didn't guarantee anything. Judas era uno de los discípulos, se sentaba a la mesa con Jesucristo mismo, por eso no le garantizó a él nada. We don't exactly know about Ananias and Sapphira, but it doesn't look good for them. They were right there in the church. Exactamente no sabemos cuál fue el destino o la consecuencia de Ananías y Zafira, pero ellos estaban ahí en la iglesia y miren lo que hicieron. Demas traveled in Paul's company. It doesn't look very good for him. Y Dimas estaba en la compañía de Pablo y no se ve muy bien para él el resultado de su caminar. So, church membership does not equate to salvation. Entonces, una membresía en la iglesia no es igual a la salvación. Let's go to number 11. Punto número 11. True salvation is not found in keeping a certain set of rules. La salvación verdadera no se encuentra en mantener o guardar un tipo de reglas, vivir una vida llena de reglas. Now, remember, you have a Pharisee and a tax collector, and they go up to the temple. Recuerden, tenían un fariseo y un publicano, y van al templo. The Pharisee starts praying. Do you remember what he said? El fariseo comenzó a orar. ¿Recuerdan lo que dijo? Well, I fast twice in the week, and I give alms. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy mis diezmos. Look, I don't know if you have the same thing here. We have those who claim to be messianic. That some claim to be Messianic Jews. There's a Messianic group of Anglos. There's a Messianic group of African Americans, all there in where we're from. Yo no sé si ustedes tienen eso aquí en Nicaragua, pero donde nosotros venimos, hay un movimiento que se llama, que toma el nombre de mesiánicos. Están los mesiánicos judíos y hay unos que son mesiánicos blancos, ingleses, y otros son mesiánicos africanos. Now, do you have any Messianic groups here? ¿Tienen grupos mesiánicos aquí? Sí. Yes. And basically, what do they do? What What do they teach? ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Yeah, keeping the law, keep the Sabbath. Typically, dietary laws. Many of the men grow full beards. Sí. Sí, ¿verdad? Guardar las leyes, la dieta, You got to keep the festivals. los festivales. See, it's really no different than what's going on in the book of Galatians. So, no hay diferencia entre eso y lo que está pasando en el libro de Gálatas. But we can get to the places where we set up the rules. Pero podemos llegar nosotros al punto donde ponemos reglas. And we can get to the place where even in our minds, we begin to equate certain things that people do with being a genuine Christian. Incluso en nuestras propias mentes podemos nosotros comenzar a decir o distinguir ciertas cosas que la gente hace, decir, eso es igual a ser cristiano. Oh, they got to be a Christian. They homeschool. Tienen que ser cristianos porque ellos dan en la escuela en el hogar. They have home births. Tienen que ser cristianos porque ellos no van al hospital a dar a luz, lo hacen en la casa. Or he's got a beard. Tiene una barba. Or this young man, Alan, he came from a Mennonite movement.
O el hermano Alan, que salió de un grupo menianita. I sat with a Mennonite woman on an airplane not too long ago with her head covering. Y yo me senté en un avión hace poco, me encontré con una mujer de ese grupo religioso menianita. You see, it's very common to set up a list that if you're going to be in the inner realm, in the inner group, you got to keep these things. Sí, entonces esta mujer menonita tenía su cobertura de cabeza porque dentro de la religión de ellos están estas listas de cosas que hay que hacer y es bien común nosotros caer en eso, ¿no? Que pensemos, si guardo estas reglas, estoy bien. If you're going to prove to be well saved, here's the list. Entonces, si voy a probar que estoy bien salvo, esta es la lista de las cosas que tengo que hacer. And I mean, for some people, it's the 10 Commandments. Y para muchas personas es los 10 mandamientos. Have you ever talked to anybody and they've given you that answer? Are you saved? Well, I try to keep the 10 Commandments. ¿Usted alguna vez ha hablado con alguien y le ha hecho la pregunta, ¿eres salvo? Y la contestación es, bueno, yo trato de mantener los 10 mandamientos. Look, God has given laws, and those laws may be good. Hermanos, Dios nos ha dado leyes y esas leyes son buenas. But no amount of your efforts to set up any list of rules equals salvation. Pero ningún esfuerzo que usted haga para mantener esas reglas va a ser igual a la salvación o va a dar resultado de salvación. Seventh-day Adventists. I mean, let's think about some of the groups. Catholicism. So, pensemos en varios de los grupos, ¿verdad? Los católicos, los adventistas. What are the expectations? What are the rules? What are the lists? So, ¿cuáles son las expectaciones? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son la lista que ellos tienen? See, I was a nominal Catholic before I was saved. Yo era un católico nominal antes de ser salvo. And I'm sure I probably thought, oh, if I knew how to do that just right, that would probably be better. I never knew how to do that. I never did it. Yo nunca supe cómo hacer esto bien. So yo decía, tal vez si puedo mejorar en esa área, voy a estar mejor. Or I can remember one Christmas going to midnight mass. Yo puedo recordar unas navidades que fuimos al servicio de la medianoche. And when the people would come down the aisle, before they would get to their row, they'd like do something like this. I don't know how to do that either, but I don't. Right? They kind of do this, or something. So dice que él notó que cuando fue a la misa de la medianoche, iba caminando, él notó que gente entraba y hacían esto. Y él dice, pues yo ni siquiera sé cómo hacer eso. What else? I mean, yo también fui católico. You're supposed to go to confession. Se supone que como católico vaya al confesionario. I mean, if you ask a good Catholic, can I get to heaven if I've never gone to confession? Si usted le pregunta a un buen católico, ¿yo puedo ir al cielo si nunca he ido al confesionario? Or what about holy water? O si no me han echado agua santa. When I was a kid, I drank that stuff. Cuando yo era niño, yo bebía esa cosa. And it didn't taste good. It wasn't normal water. Y no sabía rico, no era agua regular. But what are you supposed to do with it? Pero ¿qué uno hace con eso? I had a crucifix. Yo tenía un crucifijo. That I had. Eso yo tenía. But there were people that counted rosaries. Pero había gente que tenía el rosario. I didn't do that. Yo no hice eso. But I'm sure I would have figured that had to be good. Pero yo estoy seguro que tal vez pensaba que la gente que hacía el rosario estaba mejor que yo. If somebody would have given me rosary beads that came from the Pope, I would have highly regarded them. Si alguien me hubiera dado un rosario que vino del Papa, yo lo hubiera tenido de gran estima ese rosario. You see, Catholicism puts standards on you. How about Islam? Ustedes ven, el catolicismo pone unos estandartes, unas medidas que nosotros tenemos que vivir. What's the standard with Islam? Entonces, ¿qué tal los musulmanes? ¿Cuál es el estándar en esa religión? La peregrinación in the Mecca, going to Mecca. Yeah, you're supposed to make the pilgrimage Sí. when possible. Se supone que vayas y hagas el peregrinaje cuando sea posible. One of their big things is praying 5 times a day.
Otra es orar 5 veces al día. Learning to read the Quran in Arabic. Aprender a leer el Corán en árabe. You see, these are all counted. These are the things that are counted as, boy, if you do these, then you're really on your way. Sí, estas son las cosas que las personas ponen su confianza. Es decir, si haces esto, de verdad estás bien. Catholics teach, like we talked about baptism, you got to wash away that original sin. Los católicos enseñan que, como hablamos del bautismo, tienes que bautizarte para lavar ese pecado original. And there's things you can do to reduce your time in purgatory. Y hay cosas que el catolicismo enseña que puedes hacer para reducir tu tiempo en el purgatorio. Confession, that's big. Confesarte, eso es grande. How about Seventh-day Adventists? Anybody know anything that's very specific to them? ¿Qué tal los adventistas del séptimo día? ¿Alguien conoce algo específico de ellos? Maybe much like your Messianic movement? Algo así como los mesiánicos. You better worship on Saturdays. Yeah. How about Jehovah's Witnesses? Can you think of anything peculiar about them, what they require? ¿Qué tal los testigos de Jehová? ¿Pueden pensar en algo peculiar que ellos requieren? They have to go evangelizing to earn their They salvation. have to go evangelizing. No blood transfusions. No pueden hacer transfusión de sangre. Look, No creen en los milagros. They don't believe in miracles. No pueden tomar café. They can't drink coffee. and I think Muslims can't drink alcohol. Sí. Y creo que los musulmanes no pueden beber alcohol. Look, when we're truly saved, we have hearts that hunger and thirst for righteousness. Hermanos, cuando estamos verdaderamente salvos, tenemos corazones que tienen hambre por justicia, hambre y sed por la justicia. But we are free in Christ. Pero tenemos libertad en Cristo. Because our acceptance with God is not based on our performance. Porque nuestra aceptación delante de Dios no está basada en nuestros hechos, en las cosas que hacemos, sino en Cristo. True salvation, yes, it produces obedience. La salvación verdadera sí produce obediencia, We're never saved by any sort of obedience. pero nunca seremos salvos por un tipo de obediencia. If we put our trust in anything, any list of rules, any standards, any regulations, Si ponemos nuestra confianza en cualquier lista de cosas que hacer o no hacer, en cualquier regulaciones, circumcision, circuncisión, keeping the festivals, observar los festivales, he says you're fallen from grace. You're separated from Christ. dice la Escritura que te has caído de la gracia, estás separado de Cristo. It's no good. No es bueno. Okay, number 12. Número 12. Disculpe, pero Un question. hemos enumerado todo lo que hacen las otras religiones, pero no enumeramos las que somos los evangélicos, por ejemplo. Si utilizas pantalón, no sos santo. So, Si lees un libro secular, no sos santo. Si escuchas música secular, estás en pecado. O sea, no estoy diciendo que todo lo debes oír, pero sí en muchas denominaciones basamos si sos salvo o santo en todo lo que debes dejar de hacer, no música, no película, no televisión, no ver no alcohol, no fumar. todas las cosas. No, he's saying there we mentioned all these other religions, but we failed to mention the ones in our own circles, evangelical circles. Like if you're a woman, you can't wear pants, or you can't read a secular book, or you can't listen to secular music, or you have to stop drinking or smoking, all these other things. So we even had that in our circles, he was saying. Pero esto no quiere decir que podemos leer o ver o escuchar cualquier cosa, pero de todos modos, eso es lo que nos va a salvar. Exacto. Dejar de hacer eso. Yes. Those things are not what's going to save us. So that's the same. And the thing is, we have to avoid legalism like the plague. Y el punto es que debemos de evitar el legalismo como si fuera una plaga. Look, we need to press people to live holy lives. Miren, hermanos, debemos de presionar, animar a las personas, guiarlas a que vivan vidas piadosas, vidas santas.
But the way to press people to live holy lives is, it's really what we find, say, in Romans 14. Pero la manera de llevarlos a que vivan vidas santas es como lo que encontramos en Romanos 14. Do you want to observe a day? You want to not observe a day? ¿Usted quiere guardar un día? ¿Usted no quiere guardar un día? You want to eat meat? You don't want to eat meat? ¿Usted quiere comer carne? ¿Usted no quiere comer carne? It's not for me to press that on you. No me toca a mí juzgar eso en usted. It's for us to study, to wrestle with these things, and to be fully persuaded in our own heart what's right and what's wrong. Nos toca a nosotros escudriñar las Escrituras, estudiar lo que dice y estar convencidos en nuestra conciencia de lo que es bien y lo que no es. If I decide that I'm not going to smoke, then I will not smoke to the glory of the Lord. Sí. If I decide I'm going to smoke, I better be convinced that I can do it to the glory of the Lord. Si yo decido que no voy a fumar, debo de decidir eso para la gloria de Dios. Y si decido que voy a fumar, debo estar convencido de que lo puedo hacer para la gloria de Dios. Now, some of you may scoff at that. Y muchos de ustedes se asombrarán de eso. No les gustará eso. I mean, escuchar eso. somebody who's convinced in their own heart, in their own mind, that they cannot smoke to the glory of God might scoff at the fact that somebody could. So, alguien que está convencido en su propio corazón que no pueden fumar para la gloria de Dios, pueden rechazar el escuchar a alguien decir que yo puedo fumar para la gloria de Dios. Charles Spurgeon said, "Some people pull their weeds, I smoke mine." Dice que Carlos Spurgeon dijo que muchas personas arrancaban sus hierbitas y él fumaba la suya. He said that when he would go home after a long day and sit down and smoke a cigar, he said it relaxed him. And he said, I can thank the Lord for it. Él decía que cuando él llegaba a su hogar después de un largo día de trabajo, prendía un cigarro y se sentaba y se lo fumaba y eso lo ayudaba a relajarse y él podía darle gracias y glorificar a Dios. The truth is, Charles Spurgeon could probably smoke a cigar more to the glory of God than some people sing songs to the glory of God. Y la verdad es que Carlos Spurgeon tal vez pueda fumarse un cigarrillo o un tabaco para la gloria de Dios, mucho más para la gloria de Dios que muchas personas cantan canciones para la gloria de Dios. Now look, obviously there are things that are wrong. Obviamente hay cosas que están mal. You know, some woman says, I think I'm going to wear a bikini to church. Una mujer que diga, yo creo que voy a ponerme un bikini para ir a la iglesia. You know, I studied scripture and I feel like I have liberty to do that. No, you do not have liberty to do that. Yo estudié las escrituras y siento que tengo la libertad para hacer eso. No, tú no tienes la libertad para I hacer mean, eso. there are things that are obviously wrong. So, hay cosas que son obvias, que están erradas, que son malas. But lists of rules do not do anything to quieting your flesh. Pero tener una lista de reglas no hace absolutamente nada para calmar tu carne. Asceticism and harshness and depriving your body does not produce holiness in the church. El privarte de ciertos placeres, el buscar mantener estas reglas y incluso golpearte, eso no produce santidad dentro de la iglesia. You know what the authors of Scripture did when they wanted to produce holiness in the church? ¿Ustedes saben lo que hacían los autores de la Escritura cuando querían producir santidad en la iglesia? Esteem others better than you. Considera a otros mejores que tú. You want an example of that? ¿Quieres un ejemplo de eso? Paul would say, let this mind that was in Christ, let it be in you. El ejemplo era, dejen que esta manera de pensar que estaba en Cristo también esté en ustedes. Watch him go to the cross. Observen a Cristo ir a la cruz. Watch him pour out his life for the sake of others.
Observen cómo Él derramó su vida por el beneficio de otros. Now, imitate that. Ahora, ustedes imiten a ese ejemplo. When we have our eyes glued on Christ and we're seeking to follow Him and imitate Him, our churches will be holy. Cuando tenemos nuestros ojos en Cristo y estamos buscando seguirlo y imitarlo a Él, nuestras iglesias serán santas. If you come along and say, women, you got to have hair at least this long, Si vienes y le dices, mujeres, ustedes deben de tener el pelo por lo menos hasta aquí de largo. men, if you're going to wear shorts, they can't come above your knee. Hombres, si van a usar pantalones cortos, no pueden subir de sus rodillas. Women, you better have dresses that are this long. Mujeres, ustedes deben de vestir con trajes hasta aquí debajo. Nobody better drink alcohol. Nadie puede tomar alcohol. You better not smoke. Nadie puede fumar. You better not drink. No pueden beber. You better not chew tobacco. No pueden masticar tabaco. You can ride motorcycles, but they better not be the fast kind. Puedes correr motocicleta, pero no pueden ser las rápidas. You can have cars, but they better not be BMWs. Pueden tener carros, pero que no sean BMW. But see, churches do that. And it doesn't produce righteousness. ¿Ve? Pero hay iglesias que hacen eso, por eso no produce justicia, eso no produce santidad. And it's really a big issue. Y es algo grande. Because you know what happens in those circles? You see brother so-and-so over here who doesn't keep my standard. And immediately what you say is, well, he may not be saved, or if he is, he's carnal, he's not healthy. So, usted sabe lo que eso produce. Eso lo que producen esos movimientos que donde existen todas estas reglas es que usted ve a alguien que no está guardando el estándar suyo y ahora usted dice, ese tal vez no sea cristiano, y si es un cristiano carnal, está enfermo, no está bien. There's only one thing we need to look for in people, is their only confidence found in Christ. Nosotros estamos llamados a buscar una sola cosa en las personas, y es si ellos tienen esa confianza en Cristo Jesús como su Salvador. So, number 12. Punto número 12. True salvation is not found in experiencing the supernatural. La salvación verdadera no se encuentra en experimentar lo supernatural. Now listen to me very carefully. Regeneration is indeed supernatural. Ahora escúchenme bien detalladamente. La regeneración es algo supernatural. But listen, Judas did miracles. Pero escuchen, Judas hizo milagros. When Jesus sent out his disciples 2 by 2, he sent them out doing miracles. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos 2 por 2, Él los mandó y fueron haciendo milagros. When Jesus was there at the Last Supper, he said, one of you is going to betray me. Cuando Jesucristo se sentó en la Santa Cena, Jesucristo les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. You know what did not happen? ¿Ustedes saben qué no pasó? Peter and John didn't look at each other and say, it's Judas. We knew it all along. He's the only one that couldn't do miracles. Pedro y Juan se miraron y dijeron, es Judas. Él es el único que no podía hacer milagros. Lo sabíamos que era él. In fact, you know what Matthew 7 says? De hecho, ¿usted sabe lo que dice Mateo 7? Many are going to say to me, Lord, Lord, we prophesied, we cast out demons, we did many mighty works in your name. And he's going to say, I never knew you. En Mateo 7 nos dice que muchos vendrán donde él y decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él le dirá, apartarte de mí que nunca te conocí. Can I tell you something? ¿Puedo decir algo? Joseph Smith. You all know who he is? ¿Ustedes saben quién es Joseph Smith? Do you know what he taught? ¿Ustedes saben qué él enseñó? He taught his followers, do you know how you will know if what I say is true or not? ¿Usted sabe lo que él enseñó a sus discípulos? Este es el que fundó los mormones. Él le dijo, ¿ustedes saben cómo ustedes sabrán si lo que yo enseño es verdad o no? If what I say to you is true, you will feel burning in your gut. Porque si lo que yo les digo a ustedes es cierto, ustedes van a sentir una quemazón, una sensación que los quema en su vientre. They call it burning in the bosom.
Le llaman el calor del costado. I've had a Mormon stand at my door before. Yo tuve un mormón parado en mi puerta en una ocasión. He told me, I am absolutely certain that Mormonism is right. Yo estoy 100% seguro que el mormonismo es correcto Because I have felt the burning inside me. porque yo sentí esa sensación que me quemaba dentro de mí. Let me ask you something. Is that supernatural? Debe preguntarle algo, ¿es eso sobrenatural? Sí, Sí. Absolutely. sí es sobrenatural. See, so often our assumption is if something is supernatural, it must mean that I'm okay with God. So, muchas veces nuestra percepción es que si algo es sobrenatural, significa que estoy bien con Dios. If something's supernatural, it must mean that I have the truth. So, si yo experimento algo sobrenatural, quiere decir que yo tengo la verdad. But the devil is supernatural. Pero el demonio es sobrenatural. One year at Christmas, my family was going to go to my mom's. Un año en las Navidades, mi familia iba a ir a visitar a mi mamá. See, my mom got a cabin somewhere in the Appalachian O Mountains. sea, mi mamá tiene una cabaña en unas montañas. I told my wife, Ruby, when we go to my mom's at Christmas, we're going to go right by my great uncle. Y yo le dije a mi esposa, cuando vayamos a visitar a mi mamá para las Navidades, vamos a pasar por donde está mi tío abuelo. He lives in Tennessee. Él vive en Tennessee. He was in his 90s. Él está en sus 90. I'd never met him before. Nunca lo he conocido anteriormente. I said, Ruby, I'm going right down the highway by my uncle's house. I'm taking the gospel to him. Y le dije a mi esposa, vamos a pasar por donde vive mi tío, yo voy a parar a llevarle el evangelio a mi tío. Nominal Irish Catholic, just like I was. So, mi tío abuelo era un católico nominal, así como yo. You listen to what happened. I have planned to take the gospel to my great uncle. From the time I made that plan until I actually showed up at his door, might have been a month. Yo planeé ir y llevarle el evangelio a mi tío. Desde el momento en que yo hice ese plan hasta que llegamos, pasó casi un mes. Do you know what happened in that month? ¿Ustedes saben qué pasó en ese mes? So I get to my great uncle's, 96 years old or something. So, llego a la casa de mi tío abuelo, 96 años o algo así. His mind's still sharp. Su mente todavía agujida. I Bien. sat in his living room and I preached the gospel to him, and his wife is still alive too. Y me siento en su sala y le predico el evangelio y su esposa todavía está viva. So, ella también escuchó el evangelio. He was in the Battle of the Bulge in World War II, told me all sorts of war stories. Me contó un montón de historias que tuvo cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial. But I'm preaching the gospel to him. You know what he tells me? Y le estoy predicando el evangelio. ¿Y ustedes saben lo que me dijo? Just a few days before, he said he was awakened at 3 a.m. in the middle of the night. Dice, yo solo unos 2, 3, 4 días atrás me despertaron en medio de la noche. He said this bright, shining light was flowing into his bedroom. Y esta luz que brillaba estaba volando, entrando a mi cuarto. And he walked out of his bedroom and he said, I saw the most beautiful creature standing there in the dining room that I have ever seen in my life. Y yo salí de mi cuarto y cuando llego al comedor vi esta criatura, la criatura más hermosa que he visto en toda mi vida. That demon knew I was coming with the gospel. Ese demonio sabía que yo iba con el evangelio. My great uncle sat there and told me, because he saw that, he really believes everything's okay with his soul. Y mi tío abuelo me dijo que porque él vio esa criatura con esa luz,
Él estaba convencido de que todo estaba bien con su alma. I told him, Uncle Tom, the devil manifests himself as an angel of light. You've been deceived. Y yo le dije, tío Tom, el diablo se manifiesta como un ángel de luz. Tú has sido engañado. To the best of my knowledge, the demon won. Para el mejor de mi entendimiento, el demonio ganó esa batalla. My aunt told me one time she felt somebody touch her on the shoulder. Mi tía me dijo en una ocasión que ella sintió a alguien que la tocó en su hombro. She turned around and nobody was there. Y se dio vuelta y no había nadie. She said, I just knew it was Grandpa. Y ella dice, yo sabía que fue abuelo. My grandpa, her dad. El abuelo del pastor, el papá de ella. Do you know how many people have dreams? People have dreams all the time. ¿Ustedes saben cuántas personas tienen sueños? Personas tienen sueños todo el tiempo. And they read meanings into those dreams. Y ellos leen significado dentro de esos sueños. Many people see things. Many people have sensations. Muchas personas ven cosas o tienen sensaciones. A brother who I know who is well saved now. Un hermano que yo conozco que hoy día está bien salvo. He told me before he got saved, he went to a Pentecostal church, some kind of Pentecostal gathering. Y me dijo que antes de ser salvo, él fue a una reunión de los pentecostales. And somebody laid hands on his head. He was slain in the spirit. Y alguien lo tocó en su cabeza y él cayó en el espíritu. He said he was not in control of himself. Y él no estaba en control de su propio cuerpo. He fell on the floor and he began to speak in tongues. Se cayó en el piso y comenzó a hablar en lenguas. He said when he got up, he said everybody was congratulating him, patting him on the back. Y él dice, cuando él se levantó, todo el mundo estaba felicitándolo y diciéndole, qué bueno. They were all happy. He said he was not happy. Y dice que todos estaban felices y él dice, yo no estaba feliz. He said he was scared. Yo estaba asustado. He said something happened to him supernatural, but he had no sense that it was good. Y algo pasó, él dice, algo me pasó a mí que fue sobrenatural y yo no tenía ningún sentimiento de que era algo bueno. A man from our church who moved his whole family down to Laredo and they're involved in our Laredo church plant. Un hombre de nuestra iglesia que se mudó toda su familia a la ciudad de Laredo cuando estaba trabajando en la iglesia que nosotros plantamos en Laredo. He went to a Benny Hinn crusade. Él fue a una cruzada de esas de Benny Hinn. He said he began to feel a tingling warmth come up from the bottom of his feet all the way to the top of his head. Y él dice que estando ahí, él comenzó a sentir una sensación que le corría desde la punta de los pies hasta la cabeza. He said he could not stop laughing and speaking in tongues for hours. Dice que él no podía parar de reírse y de hablar en lenguas por horas. A friend of ours, many of you know him, Brandon Davison. He's been down here before. Un amigo de nosotros, muchos de ustedes lo conocen, Brandon Davison, que vino aquí en noviembre. He's pastoring our church plant in Austin, Texas. Él pastorea la iglesia de nosotros en Austin. When he was lost and he was at his old church, Cuando él estaba perdido y estaba en su iglesia vieja, he said a prophet would come in. un profeta vino. He said this man really knew things about people. Y él dice que este hombre verdaderamente sabía cosas que eran ciertas sobre las personas que estaban ahí. Listen, there are such things as familiar spirits. Escuchen, existen estas cosas como espíritus familiares. There are people who have the ability to know things that can't otherwise be known. Existen personas que tienen la habilidad de saber cosas que es imposible saber cómo las saben. And it's not because God's telling them. It's because the demon is telling Y them. no es porque Dios se la está diciendo, sino porque los demonios se la están revelando. When I visited India, we were told that during one of their Hindu festivals, they would carry their idol on a platform. Cuando visité la India, nos estaban contando que en uno de los festivales que tienen, ellos cargaban este ídolo en una plataforma, la cargaban al hombro. It's a crazy ceremony. Es una ceremonia loca. They carry their god
around the city, and at the end of the day, they throw him in the river. Ellos cargan su Dios, su ídolo, alrededor de la ciudad y al final de la ceremonia lo tiran al río. Do you know the whole time they walk around that city, that idol gets heavier and heavier and heavier and heavier? Pero lo curioso es que mientras ellos están en esa procesión y caminando, el ídolo se pone más pesado, más pesado, más pesado, más pesado, más pesado. In Indonesia, the witch doctors can stick swords through their cheeks and pull them back out with no hole, no blood. En Indonesia los doctores brujos pueden ponerse cuchillas de un lado a otro y sacárselas y no sangran nada, no se le ven agujeros ni nada. A favorite way the devil has in deceiving people is the supernatural. Una de las maneras favoritas del diablo para engañar a las personas es lo sobrenatural. Now be careful here. Ahora tengan cuidado aquí. True Christianity is supernatural. Quiero que tengan cuidado con esto porque quiero que entiendan que el cristianismo verdadero es sobrenatural. Always. Siempre. But just because we have supernatural doesn't mean we have true Christianity. Pero si poseemos algo que es sobrenatural, eso no significa que poseemos el cristianismo verdadero. The supernatural by itself does not prove salvation. Poseer lo sobrenatural solo no significa que tienes salvación. Number 13. What was it we got over here? Was something he handed you? It was a note telling us that they had online some of the people from Mexico and my wife. Okay. Number 13. Punto So we got 13. 17 altogether. We got 13, 14, 15, 16, 17 left. What time do we have? We're doing good. 4:07. We got about 40 minutes, 50 minutes, I guess. Number 13. True salvation is not merely a verbal profession of faith. Punto número 13. La verdadera salvación no es solamente una profesión de fe, una profesión verbal de fe. Now, let's consider some verses. Ahora consideremos unos versículos. Think here with me. Romans 10, Consideren esto conmigo. Romanos 10, verse 9 versículo 9. says, let's go there and read it. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Just verse 9. Yeah, that's good. Verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Okay, let me ask you this. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, are you saved? Eso, déjeme preguntarle esto. Si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿eres salvo? Well, here's what we need to keep in mind. If we're going to be honest with Scripture, that's not all it says here. It says you also have to believe in your heart that God raised him from the dead. So, tenemos que ser honestos con la Escritura. Eso no es todo lo que dice aquí. Tenemos que ver lo que sigue, que dice que también porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por las Escrituras dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. The way we avoid ending up in error is by comparing Scripture with Scripture. So, la manera en que evitamos caer en error es comparando la Escritura con la Escritura. So on the one hand, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and it's attached to faith in what God did in raising Christ, true faith. Obviously, there is a false faith, but true faith. You say, where does it say that? Well, it doesn't say that. But this is obviously saving faith. Saving faith is true faith. So, dice que, que tenemos que ver que la Escritura, comparar Escritura con Escritura, y que veamos
que si confesaras con tu boca que Jesucristo es Señor, eso si va acompañado con verdadera fe en Cristo Jesús, entonces sí, es una profesa la salvación. So if you confess with your mouth that Jesus is Lord, Si confiesas con tu boca que Jesucristo es Señor, Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. dice Jesucristo que la abundancia del corazón abra la boca. When somebody genuinely gets saved, they will acknowledge with their mouth that Jesus is Lord. Cuando una persona verdaderamente es salva, va a confesar y a reconocer a Jesucristo con su boca que es Señor. They will not only acknowledge it with their mouth, they will acknowledge it with their life. Pero no tan solo pararán ahí, no tan solo lo reconocerán con su boca, pero también con su vida. Jesus que said Jesucristo that. es Señor. Jesus Y lo said, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things I say? Y eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace las cosas que yo te ordeno? But that text itself indicates that somebody can declare Christ as Lord and not demonstrate true Christianity. Pero si vemos Romanos 10:9 solo y no en el contexto, podemos caer en el error de pensar que si una persona confiesa a Jesucristo como su Salvador, es salvo. Do you remember Matthew 7:21? ¿Recuerdan Mateo 7:21? Not everybody who says to me, Lord, Lord, will inherit the kingdom of God. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Well, I thought Scripture said that if we confess with our mouth that He's Lord, we'll be saved. Pero yo pensé que la Escritura decía que si yo confesare con mi boca que Él es Señor, sería salvo. Yes, if that confession is attached to the faith that Paul's talking about. We believe in our heart, not just a mental. We believe in our heart that God raised Him from the dead. We will be saved. Entonces, sí, esa profesión te salvará si está atada a la fe que cree en su corazón que Cristo fue resucitado de los muertos. Many verbally declare that Jesus is Lord. Muchas personas verbalmente declaran que Cristo es Señor. And Jesus Himself says they're not going to enter the kingdom. Y Jesucristo mismo dice, no entrarás en el reino de los cielos. So sometimes people find texts like you find in Romans chapter 10, and they say, they confess Jesus is Lord. Yeah, but anybody can mechanically say that. So, muchas veces las personas encuentran versículos como el que encontramos en Romanos 10:9 y dicen, declararon a Jesús como su Salvador, esos son salvos, pero realmente muchas personas pueden hacer eso. When God saves a person, they will always let you know about it by way of their mouth. Cuando Jesucristo salva a una persona, ellos siempre te dejarán saber que Jesucristo es Señor en sus vidas por sus palabras. So, but if somebody is genuinely saved, they will declare it with their mouth. Pero si una persona es genuinamente salva, lo va a declarar con su boca. But just because they declare it with their mouth doesn't mean it's real. Pero solo porque lo declararon con su boca no significa que es real, sino también con su obediencia. Many declare certain truths from the Bible, Muchos profesan ciertas verdades de la Biblia, but that declaration isn't connected with genuine faith. pero esas declaraciones no están conectadas con la fe genuina. Or let's think about another verse, Matthew 10, verse 32 and 33. Pero pensemos en otro, veamos Mateo 10. Read that. Veamos Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. So you read that text. So, leímos el texto. Everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father in heaven. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. If you acknowledge Jesus before men,
he's going to acknowledge you before his Father. So, Mateo 10:32 nos dice que si reconocemos a Cristo delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de su Padre. And you know how that's typically presented? Él nos confiesa delante de su Padre. ¿Y saben cómo eso generalmente es presentado? Well, if you go down front to the altar and you pray up there and you ask Jesus into your heart, and you stand up and you confess that before the church, that's proof you're saved. Entonces eso por lo general se presenta de esta manera. Si estás aquí en la iglesia, si vas ahí al púlpito, te arrodillas, haces la oración, te levantas y confiesas delante de la iglesia que Cristo es tu Señor, Él te confesará delante del Padre y vas a ser salvo. And you write that in the back of your Bible and you never let the devil convince you otherwise. Y entonces lo escribes detrás, escribe esa fecha detrás de tu Biblia y no permitas que el diablo te engañe de que eso no es cierto para el resto de tu vida. But the thing we have to remember about Matthew chapter 10 is it's not being written to lost sinners. Pero lo que tenemos que recordar es el contexto de Mateo 10:32. No está escrito a aquellos que son perdidos, son pecadores. Who say some little prayer at the front of the church and then declare that they know Christ. Que hacen una pequeña oración delante de la iglesia, se levantan y declaran que conocen a Cristo. This is being specifically said to men who have already determined to follow Christ. Esto está siendo declarado a hombres que ya han confirmado y están determinados a seguir a Cristo. And they're being told, when you go out into this world and you're willing to be persecuted for me and you will still speak on my behalf. Y Cristo le está diciendo, cuando ustedes salgan de este mundo y estén dispuestos a sufrir persecución por mi causa, like sheep in the midst of wolves. Como ovejas en medio de lobos. In that context and in that environment, if you proclaim my name, y en ese contexto y en ese ambiente, si profesas mi nombre, you're willing to suffer for my name. Si estás dispuesto a confesar mi nombre y sufrir, even lay down your life for me. Incluso hasta morir por mí, make no mistake about it. I will testify your name before my Father. No dudes que yo te confesaré delante de mi Padre. But if you deny me, if you love your life more than you love me, this is Jesus speaking. Pero Jesucristo dice, pero si me rechazas, si amas tu vida más que me amas a mí, Jesucristo dice, if you deny me because it gets hard out there, you don't love me more than that. Si tú me niegas porque es difícil allá afuera en ese mundo, si no me amas a mí más que eso, I will deny you before my Father. Yo te negaré delante de mi Padre. This is not simply talking about us standing up in the context of a church, having made a little decision down at the front, said a little prayer and invited Jesus in my heart and stand up and tell the church, I've made a decision for Christ. That's not what he's talking about there. Esto no está hablando del contexto de que vamos a una iglesia, dentro de la iglesia, te levantas al frente, miras a la iglesia y le confiesas a la iglesia, yo creo en Jesucristo. The issue is, do you believe like Peter? El punto aquí es, ¿crees tú como Pedro? When things get tough, are you ready to say, Lord, I'm not going anywhere. You have the words of eternal life. Cuando las cosas se ponen duras y difíciles, estás dispuesto a decir, Señor, yo no voy a ningún lugar porque tú eres el que tiene vida, palabra de vida eterna. I mean, even if it costs me my life, I'm not going anywhere. Lord, you have eternal life. Porque, Señor, incluso si me cuesta mi propia vida, no voy a ningún lugar porque tú eres el que tiene vida eterna, tú eres el de palabra de vida eterna. So often we end up with erroneous understandings because we simply don't study Scripture. Muy frecuentemente nosotros terminamos con un entendimiento errado porque no nos dedicamos a estudiar la Escritura. So often just studying the context in which verses are found will reveal the proper interpretation. La mayoría de las veces solamente estudiando el contexto en que se encuentra la Escritura nos revelará el significado del versículo. Comparing Scripture with Scripture. Comparando Escritura con Escritura. The problem is in so many churches, one verse gets yanked out and it gets thrown around with the wrong meaning because nobody has their Bibles and nobody knows their Bibles.
nobody's able to refute the error. El problema es que muchas iglesias se toma un versículo, se saca del contexto y se tira alrededor de toda la iglesia y todo el mundo sigue el error porque nadie conoce sus Biblias para poder notar el error. Okay, Ok. number continuamos. 14. 14. True salvation is not merely to be found in saying a prayer. La salvación verdadera no es solamente el decir una oración. We hear this so often. Esto lo escuchamos muchísimo. But there's no place in Scripture that says, say this prayer, repeat after me, and if you do, you will be saved. Pero no hay ningún contexto en la Biblia que nos diga, que nos muestre, dir esta oración y será salvo. There is a sinner's prayer in Scripture. Hay una oración de pecador en las Escrituras. Let me show it to you. Debe mostrársela a ustedes. Look at Luke 18. Vayamos a Lucas 18. Just while you're turning to Luke 18, did Peter say on the day of Pentecost, well, repeat this prayer after me, Lord, I'm a sinner, and I recognize this and I recognize that, and I want to invite Jesus into my heart? So, mientras vamos aquí a Lucas 18, les comento esto. En el día de Pentecostés, Pedro dijo, cuando se levantó, miró a la multitud y le dijo, ok, repitan detrás de mí, oren esta oración, acepta a Jesucristo en mi corazón. Repent and be baptized. No. Every one of you in the name of Jesus Christ. No, arrepentíos y sé bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Or again, in Acts chapter 3, repent and turn that your sins may be blotted out. O en Hechos 3 dijo, arrepentíos, den vuelta para que sus pecados sean eliminados. Or in Acts chapter 5, you guys killed the Christ, you hung him on a tree. O en Hechos 5, ustedes mataron al Cristo, ustedes lo crucificaron. And he says, to give repentance and forgiveness of sins. Look at Luke 18, Veamos Lucas 18, verse 9. versículo 9. You know this account. Tax collector and a Pharisee. We've already talked about it. Ustedes conocen este encuentro, es el colector de impuestos y el fariseo, But I want you to hear the prayer, pero quiero que escuchen la oración, the prayer of the Pharisee. la oración del fariseo. You see, we know that this is the prayer of a man who goes home justified. Porque esta es la parábola que nos muestra a uno que se fue a su casa justificado. Verse 13. Versículo 13. You want me to start from 13? 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Continue 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No amount of praying ever saves us. Ninguna cantidad de oración The only, jamás nos salvará. the only time prayer is any good is when it gives vent to true faith, true repentance in our heart. La única vez que la oración es efectiva es cuando nace de un corazón quebrantado con verdadera fe en su corazón. You notice he did not need to be coached. Ustedes notaron que él no necesitó a alguien que lo entrenara, que le dijera lo que tenía que decir. Nobody needed to say, repeat after me. Nadie tuvo que venir y decirle, repite detrás de mí. Now look, is it possible that when somebody prays a prayer where they're repeating after somebody else, is it possible that they could be sincere? Yes. Ahora, la pregunta es posible que cuando alguien está orando una oración que está repitiendo tras a otra persona, la persona que está
le están diciendo que ore, ¿es posible que esa persona sea sincera en esa oración? Sí. But there's no magic formula in any words. Pero no hay una fórmula mágica en una combinación de palabras. The night God saved me, 3 words came out. I don't know if they were audible or if they were just inside. La noche que el Señor me salvó a mí, solo 3 palabras salieron. No sé si las dije audible o solo las pensé internamente. Lord, help me. Señor, ayúdame. But the thing is, the prayer doesn't save us. Pero el punto es que la oración no nos salva. Christ saves us. Cristo es el que nos salva. All the prayer is this, it's this burden to find mercy. Todo lo que la oración hace es mostrar esta angustia en nuestras almas que busca la misericordia de Dios. What matters is that the appeal from the heart of the sinner is genuine. So, lo que importa es que la súplica que sale de ese pecador sea genuina. The sinner's coming broken. Que el pecador venga quebrantado. You see, when I think, oh, if I pray, God will accept me, then I've made my prayer into something that will actually put me in a place where God won't accept me. So, el problema es que cuando yo pienso que si yo hago esta oración, Dios me va a aceptar, ahora de repente esa oración me va a poner a mí en un lugar donde Dios no me puede aceptar, porque estoy confiando en la oración y no en Cristo. The tax collector stood far off, and he beat on his breast. El colector de impuestos se paró atrás y se golpeaba en el pecho. And he wouldn't even look up to heaven. Ni tan siquiera se atrevía a mirar al cielo. He wasn't thinking he had anything worthwhile to offer God, let alone this prayer. Él no estaba pensando que tenía nada que fuera de valor que le podría ofrecer a Dios, mucho menos su oración. This is the prayer of a bankrupt man. Esta es la oración de un hombre en bancarrota. He recognizes he's a sinner. The only hope he has is mercy. Un hombre que reconoce que es un pecador y que la única esperanza que tiene es la misericordia de Dios. But lots of people pray. Muchísimas personas oran. Lots of people say the sinner's prayer. Muchísimas personas dicen la oración del pecador. Lives don't change. Las They're vidas gone. Las vidas no cambian y después de poco tiempo ya ni vienen a la iglesia. You never see them again. Nunca más los vemos. Well, we got all sorts of people ready to guarantee those folks that everything is good. Pero tenemos un sinnúmero de personas listos para garantizarles a esas personas que se fueron que todo está bien porque hicieron la oración. Okay, quickly, number 15. Ok, movemos rápido, punto 17. Truth. 15, perdón. I jumped to 17. So, 15. 15. 15. True salvation is not dead religion. Salvación verdadera no es una religión muerta. I'll tell you this, the greatest enemy to true Christianity has always been religion. Les digo esto, el enemigo mayor del cristianismo siempre ha sido la religión. This is as true today as it ever has been. Es tan cierto hoy como ha sido por la historia. If you would have asked me if I was a Christian, I would have told you I was Catholic. Si usted me hubiera preguntado a mí si yo era un cristiano, yo le hubiera dicho yo soy católico. But what did that look like? My religion came out, what, at Christmas? At a wedding? Pero mi religión solo salía en una boda o en las Navidades. This has nothing to do with true Christianity. Esto tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Dead religion is all around us. True Christianity is not that. La religión muerta está alrededor de nosotros, pero eso no es el verdadero cristianismo. As I said before, true Christianity is supernatural. Como les dije anteriormente, el verdadero cristianismo es sobrenatural.
You are not saved unless you are a new creation in Christ. Tú no eres salvo al menos que seas una nueva creación en Cristo. You're not saved unless you've been born again. Tú no serás salvo al menos que no hayas sido nacido de nuevo. You are not saved unless God has invaded your life and changed you. Tú no eres salvo al menos que Dios no haya invadido tu vida y te haya cambiado. God gives a new heart. Dios da un nuevo corazón. God puts His Spirit in you. Dios pone su espíritu en ti. God writes His law in your heart. Dios escribe su ley en tu corazón. God says He's going to cleanse you of your idols. Dios dice que te limpiará de todos tus ídolos. God says He is going to make you into a new creation. Old things are passed away. All things become new. Dios dice que Él te hará una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. He is going to put new desires in your heart. Él pondrá nuevos deseos en tu corazón. This is why Christ can be so confident when He says, "Blessed are those who hunger and thirst after righteousness." Por eso es que Jesucristo está tan confiado cuando Él dice, benditos son aquellos que tienen hambre y sed por la justicia. Bienaventurados. The dominion of sin is broken. El dominio del pecado ha sido quebrantado. This is supernatural. Esto es sobrenatural. You are granted faith. You are granted repentance. Sobrenaturalmente se te ha dado fe, se te ha dado arrepentimiento. It is supernatural. Es supernatural, sobrenatural. He will put joy in your heart. Él pondrá gozo en tu corazón. He will put love in your heart. Él pondrá amor en tu corazón. He will put peace in your heart. Él pondrá paz en tu corazón. And patience and kindness and gentleness. Compasión, paciencia, amor. Because He's put His Spirit there. Porque Él ha puesto su espíritu en ti. You will put sin to death. Tú podrás poner el pecado a muerte. You will die to self. Tú morirás a tus pasiones. You will persevere to the end. Perseverarás hasta el final. Because you will be kept by the power of God through faith. Porque serás mantenido por el poder sobrenatural de Dios a través de la fe. You will find Christ beautiful. Encontrarás que Cristo es hermoso. You will find Him lovely. Lo verás que es totalmente hermoso. You will find Him trustworthy. Verás que es digno de confianza. You will see the glory of God in the face of Jesus Christ. Verás la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. This book will become altogether new to you. Este libro se convertirá en algo completamente nuevo, amoroso para ti. It will constrain your conscience. Va a regular tu conciencia. You will love the brethren. Amarás a los hermanos. You will die to worldliness. Vas a morir al mundo. You will practice righteousness. Vas a practicar la justicia. You will reflect the righteousness of God Himself. Vas a poder ser un reflejo de la justicia de Dios tú mismo. You will have true holiness. Vas a tener lo que es verdadera santidad. You will not be how you were before. No serás lo que eras antes. This is true Christianity. Esto es cristianismo verdadero. It is not dead religion. No es religión muerta. It's not a crucifix on the No wall. es un crucifijo en la pared. It's not a dusty Bible over on the shelf. No es una Biblia llena de polvo en la gaveta. It's not because you mechanically go to church once a week. No es porque mecánicamente vas a la iglesia una vez a la semana. The true Christianity of Scripture is real and it is living. El verdadero cristianismo de la Biblia es real y está vivo. I am crucified with Christ. Yo estoy crucificado con Cristo. But it is not he that lives. It is Christ who lives in him. Pero no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Something lives in the Christian that is supernatural. Algo vive en el cristiano que es sobrenatural. It is God Himself. Es Dios mismo. We are the temple of the Holy Spirit. Somos el templo del Espíritu Santo. Christ lives in me. Cristo vive en mí. I am empowered by God Himself. Yo he tenido poder de Dios mismo. I will put sin to death by the Spirit of God. Y por el Espíritu de Dios pondré el pecado a muerte. I will be fruitful. Y yo daré fruto.
and I will persevere to the end. y yo correré la carrera hasta el final. I will be more than a conqueror. Seré más que vencedor. This is true Christianity. Esto es cristianismo verdadero. The dead kind of religion that is of your own making La religión muerta que es hecha por el hombre because you decided to become religious. porque deseamos convertirnos religiosos, You decided to turn over a new leaf. porque tú deseaste darle vuelta a la página, You decided to go back to church. porque tú decidiste regresar a la iglesia. That's not New Testament Christianity. Eso no es cristianismo de acuerdo al Nuevo New Testamento. Testament Christianity is being invaded by God. El cristianismo que vemos en el Nuevo Testamento es ser invadido por la presencia de Dios, Which brings us to number 16. que nos trae al punto 16. True salvation is not the result primarily because of something we do. La salvación verdadera no es principalmente el resultado de algo que nosotros hicimos. Now hear that carefully. Escuchen eso cuidadosamente. It's not primarily the result of something we do. No es principalmente el resultado de algo que nosotros hicimos. It does not start with us. No comienza con nosotros. It starts with God. Comienza con Dios. We've got to get rid of this idea that Christianity is mainly the result of something we do or a decision we make. Tenemos que deshacernos de esta idea que el cristianismo es principalmente algo que nosotros hacemos o algo que decimos. If you become a true believer in Jesus Christ, you will have decided to believe in Jesus. Si tú te conviertes en un cristiano verdadero, tú habrás decidido seguir a Cristo, But that's not where it starts. pero ahí no fue donde comenzó. Just look in your Bibles at Ephesians 1, verse 4. Vayamos a sus Biblias, Efesios 1, versículo 4. 4 to 6 or just 4? Yeah, go ahead and read those. Ok, Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Did you see that? ¿Vieron eso? He chose us. ¿Vieron eso? Él nos escogió a nosotros. Let me ask you a serious question. Déjeme preguntarle una pregunta bien seria. Why do you attend the meetings of the church? Why did you come to this conference? ¿Por qué atiendes a la iglesia, a las reuniones de la iglesia? ¿Por qué viniste a esta conferencia? Are you going simply because you decided to? ¿Vienes porque solo decidiste venir? Do you go simply out of a sense of tradition? ¿Vienes porque es parte de la tradición? Is something simply that you do? ¿Es algo simple que tú haces? Listen, let me ask you this. Were you going along through life at some point? Religious? Atheist? Déjenme preguntarle algo. ¿Ustedes iban caminando por su vida y en un punto eran religiosos o ateos And God came, y Dios vino, turned your life upside down, puso tu vida de pies a cabeza, pulled the scales off your eyeballs, te quitó las escalas de tus ojos, made you see what you could not see before, te hizo ver lo que no podías ver antes, see yourself as a sinner as you never saw before, verte a ti como un pecador que nunca viste que eras, see your only hope is in Him as you've never seen it before? ver que tu única esperanza era en Él como nunca antes la habías visto. Did you have God invade your life and pull the scales off so that for the first time in your life you could actually see Jesus Christ is all in all? So, Dios invadió tu vida de tal manera que pudiste ver que Cristo Jesús es todo. I mean, have your eyes been open so that you see Christ in a way you never saw before? La pregunta es, ¿tus ojos se han abierto de tal manera que puedes apreciar a Cristo de una manera que nunca lo habías visto antes? Has He radically broken into your life and made you something you were not before? Dios ha entrado radicalmente en tu vida y te ha convertido en algo que no eras antes. You see, this does not, true salvation is not something that starts
with us. ¿Ves? La verdadera salvación no es algo que comienza con nosotros. It's something God does to us. Es algo que Dios nos hace a nosotros. Yes, I'm commanded to repent and believe. Sí, yo tengo un mandato de parte de Dios de creer y arrepentirme. And if a sinner does that, they will be saved. Y si un pecador cree y se arrepiente, será salvo. But we recognize He turned my heart because I never repented and believed before that. Pero nosotros podemos reconocer que nos podemos arrepentir y creer ahora porque Él cambió nuestro corazón, porque antes nunca hubiéramos podido hacerlo. I had no inclination for it. Yo no tenía ningún interés de hacer eso. My sin was desirable, not Him. Lo que me era atractivo era mi pecado, no Dios. I mean, can you relate that God came into your life and turned the lights on? ¿Puedes relacionarte que Dios entró en tu vida y prendió la luz? Isn't that what Newton says? I was blind, but now I see. Como dice Newton, yo era ciego, pero ahora veo. You come to see. I deserve hell. ¿Pudiste ver que te merecías el infierno? My only hope is in the substitutionary sacrifice of Jesus Christ. ¿Y pudiste ver que tu única esperanza era en el sacrificio de Jesucristo? Do you feel that in the depths of your soul? ¿Puedes sentir eso en lo más profundo de tu alma? My only hope is Christ. Mi única esperanza es Cristo. Large numbers of people go to church out of a sense of duty. Gran mayoría, gran número de personas van a la iglesia por un sentido de obligación Or out of a sense of belonging to something. o un deseo de sentirse parte de algo. I mean, I want to ask you, do you know, personally, do you know the joy of being a guilty sinner that has found full pardon based on the blood and the merits, the sacrifice, the suffering of Christ? Permítame preguntarle esto. ¿Es usted un pecador que reconoció que era un pecador tan grande que se merecía el infierno y ahora está lleno de un gozo al reconocer que ha recibido un perdón total de todos sus pecados por la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús? True Christianity is always an activity of God. El verdadero cristianismo es siempre una actividad iniciada por Dios. Okay, we made it to the last one, 17. Ok, llegamos al punto final, punto 17. We just say this is in the last place. There's probably more that could be said, but you're probably glad I don't have more to say. Bueno, decimos punto 17, este es el último, pero en realidad hay muchísimo más que podamos decir, pero probablemente ustedes están alegres de que este es el último punto que voy a compartir hoy. Number 17. Punto 17. True salvation does not worship an unknown God. La verdadera salvación no adora a un Dios desconocido. You know what Paul says to the Galatian Christians? ¿Ustedes saben lo que Pablo le dice a los cristianos de Gálatas? He says, formerly, Él le dice, ciertamente en otro tiempo, when you did not know God. cuando no conocían a Dios. What's that mean, formerly, ¿Qué significa eso en otro tiempo? before they were saved? Antes de que fueran salvos. What characterized their life ¿Qué caracteriza su vida? when you did not know God? Que no conocían a Dios. Do you know what the promise of the new covenant is? ¿Ustedes saben cuál es la promesa del nuevo pacto? They shall all know me. Ellos todos me conocerán. You know what it means to know God? ¿Ustedes saben lo que significa conocer a Dios? Remember we were talking before about the God of our own imaginations? ¿Se acuerdan como antes estábamos hablando del Dios que hemos creado en nuestra propia imaginación? But when true salvation comes, we suddenly see God in a way we never saw him before. Pero cuando viene la verdadera salvación, de repente podemos ver a Dios de una manera que nunca lo habíamos visto antes. He's no longer this unknown, far away God,
ya no es este Dios desconocido que está allá alejado. I mean, let me ask you this. Have you had a revelation of God? Permítanme preguntarle esto. ¿Ustedes han tenido una revelación de Dios? Where you were in the dark, suddenly God revealed himself to you. Cuando estaban en una oscuridad y de repente Dios se ha revelado a ustedes. The God of mere religion, he's always unknown. We may have this idea he approves of us, but he's unknown. El Dios de la religión muerta o una religión común es un Dios que es un Dios desconocido. Tenemos un sentir de que es la prueba de nosotros, pero es un Dios completamente desconocido. If you ask me as a Catholic, you think it's going to be okay with you when you die? I hope so. Si usted me preguntara a mí cuando yo era católico, ¿crees que va a estar bien contigo cuando mueras? Yo diría, yo espero. I didn't really know because I didn't really know what God would be waiting for me at the end. Yo en realidad no sabía porque yo no sabía que Dios iba a estar esperando por mí al final. People imagine a father figure up in the sky somewhere. Muchas personas imaginan una figura de paternal allá en el cielo, en algún lugar. An old man, Un hombre viejo, Michelangelo. así como la pintura de Miguel Ángel. What's the famous painting? ¿Cuál es esa? ¿Han visto la pintura? Yeah. That's how we picture God. Así es como nos imaginamos a Dios. But when God saves us, he reveals himself. Pero cuando Dios nos salva, Él se revela a Él mismo a nosotros. Do you remember that? ¿Ustedes recuerdan ese momento? Do you remember God revealing himself? ¿Recuerdan cuando Dios se reveló a ustedes? I can remember reading the Old Testament, and I read about Uzzah touching the ark, and God struck him dead. Yo puedo recordar estar leyendo el Viejo Testamento cuando Usa tocó el arca y Dios lo mató. I was afraid. A mí me dio miedo. I thought, God is not like I ever imagined him to be. Yo pensé, wow, Dios no es como yo jamás pensé que Él fuera así. No es God como yo me revealed imaginaba. himself. Dios se reveló a sí mismo. The lost man, he views God as some power. El hombre perdido ve a Dios como un poder, algo, una energía. As a God who's just kind of out there to serve my needs. Es un Dios que está allá y su único propósito es servir mis necesidades. Listen to this. Matthew 11:27. Escuchen esto, Mateo 11:27. Jesus says, all things have been handed over to me by my Father. And no one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And anyone to whom the Son chooses to reveal him. Miren lo que dijo Cristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. There's revelation. Hay revelación. Peter, who do you say that I am? Pedro, ¿quién tú dices que soy yo? You're the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. That was revealed. Eso fue revelado. True Christianity, true salvation is not worshiping an unknown God. Religión verdadera, salvación verdadera no es adorar a un Dios desconocido. You know what you find? Some people just cannot figure God out. Ustedes saben lo que encuentran, que hay algunas personas que no pueden discernir a Dios. They can't figure him out, and they can't figure his ways out. Y no pueden discernir a Dios y no pueden discernir sus caminos. And often you can tell it by the questions they ask. Y muchas veces lo puedes discernir tú por las preguntas que ellos hacen. You know what I find? When somebody has a true revelation of God in a saving way, many of their questions get put to rest. ¿Sabes lo que yo encuentro, lo que yo he visto? Que cuando una persona tiene una revelación verdadera del Dios viviente, muchas de sus preguntas son contestadas por esa Amazing how revelación. true salvation makes so many questions go away. Es increíble
cómo la verdadera salvación hace que muchas preguntas desaparezcan. Why? ¿Por qué? Because God's revealed himself to them. Porque Dios se ha revelado a sí mismo. The things that were a mystery before to them about God, they're not a mystery anymore. Las cosas que antes eran un misterio sobre Dios ya no son un misterio. They see it. Las They pueden recognize ver, it. las reconocen. And instead of it just being a matter of question and a matter of debate, it's a matter of worship. Y ahora en lugar de ser un asunto de preguntas o debates, es un asunto de adoración. I mean, when God reveals himself to us, it's not just it answers a bunch of our questions. It's wow. So, cuando Dios se revela a nosotros, no es tan solo que contesta muchísimas de nuestras preguntas, sino que nos deja perplejos. ¡Wow! True salvation is always accompanied by true worship. La salvación verdadera siempre va acompañada por la adoración verdadera. Because true salvation never has to do with an unknown God. It has to do with a God who reveals himself to us. Porque la salvación verdadera nunca tiene que lidiar con un Dios que es desconocido, sino con un Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer. The God of man-made religions, always an unknown God. El Dios de las religiones construidas por hombres es siempre un Dios desconocido. That's what they were doing at Athens. They were making their religion, Eso es lo que estaban haciendo en Atenas, estaban haciendo sus religiones. an altar to the unknown God. Y un altar al Dios desconocido. And the apostle comes along and says, let me tell you about him. Y el apóstol viene y le dice, déjame decirte sobre ese Dios desconocido. Anyway, those are 17 points dealing with many things that are not true salvation. Entonces, estos son 17 puntos que tienen que ver con muchas cosas que en realidad no son verdadera salvación. Tomorrow I want to primarily deal with two things. True repentance and true faith. Entonces, mañana principalmente quiero lidiar con dos cosas, lo que es el arrepentimiento verdadero y la fe verdadera. How we can tell the real thing. ¿Cómo podemos discernir lo que es verdadero? How we can differentiate it from that which is not real. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que no es real y lo que es real? If you and I don't have true repentance and true faith, we will perish. Si usted y yo no tenemos arrepentimiento verdadero y fe verdadera, pereceremos. Most important question, what must a man do to be saved? La pregunta más importante, ¿qué debe hacer un hombre para ser salvo?